Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Tras la muerte de Josué, los israelitas no solo no expulsaron a los cananeos que quedaban en la tierra prometida, se mezclaron con ellos y con su religión. Esto provocó que Jehová los abandonara, pero los libró de la opresión cuando abandonaron la religión falsa y pidieron auxilio, por lo que se inició una época de 300 años hasta el año 1117 a.C., donde Dios mandó libertadores conocidos como los jueces. Existieron 12 de estos libertadores. Uno fue Sansón, que recibió de Dios una fuerza extraordinaria y lo utilizó para librar a Israel de 40 años de dominación filistea. La historia de Sansón nos cuenta que se enamoró de una mujer llamada Dalila, y que los 5 señores del eje de los filisteos, como estaban tan deseosos de eliminar a Sansón, la dijeron a Dalila que lo embaucara para que le contase el secreto de su poderosa fuerza. Para sobornarla le ofrecieron 1100 piezas de plata. Estas piezas fueron un soborno muy cuantioso. Por ejemplo, un esclavo costaba 400 siglos. Más tarde Dalila dijo a Sansón: declárame, sí, por favor, en qué está tu gran poder y con qué se te puede atar para dominarte. Nunca ha venido navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si de veras fuera afeitado, entonces mi poder ciertamente se apartaría de mí, realmente me debilitaría y vendría a ser como todos los demás hombres. Dalila entonces le afeitó la cabeza y Jehová se apartó de él, por lo que los filisteos apresaron a Sansón, lo cegaron y lo encerraron en prisión. Los filisteos atribuyeron su victoria al dios Dagón, por lo que Sansón fue conducido al templo de esta deidad. El desenlace de esta historia la encontramos en Jueces, capítulo 16, versículos del 22 al 30. Entretanto, el cabello de su cabeza comenzó a crecer copiosamente, tan pronto como hubo sido afeitado. En cuanto a los señores del eje de los filisteos, se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para regocijarse. Enseguida se pusieron a alabar a su dios, y aconteció que, porque estaba alegre el corazón de ellos, empezaron a decir: llamen a Sansón para que nos ofrezca algún entretenimiento. De modo que llamaron a Sansón de la casa de encierro para que sirviera de diversión delante de ellos, y procedieron a colocarlo de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano: anda, permíteme palpar las columnas sobre las cuales está firmemente establecida la casa, y deja que me recueste en ellas. Sansón ahora clamó a Jehová y dijo: Señor soberano Jehová, acuérdate de mí, por favor, y fortaléceme, por favor, solo esta vez, oh tú, el Dios verdadero, y deja que me vengue de los filisteos con venganza por uno de mis 2 ojos. Con eso Sansón se aseguró contra las 2 columnas de en medio sobre las cuales estaba firmemente establecida la casa, y se agarró fuertemente de ellas, de una con la mano derecha y de la otra con la izquierda. Y Sansón procedió a decir: muera mi alma con los filisteos. Entonces se inclinó con poder, y la casa vino cayendo sobre los señores del eje y sobre toda la gente que estaba en ella, de modo que los muertos, a que dio muerte en su propia muerte, vinieron a ser más que aquellos a que había dado muerte durante toda su vida. Muchos críticos han puesto en duda esta historia y la han considerado solo un mito, asegurando que es imposible que un templo filisteo haya tenido 2 columnas centrales como soporte del techo, ya que este diseño no corresponde a la arquitectura de los templos del Oriente, pero fueron excavados los restos de 2 templos filisteos y se ha podido comprobar que ambos tenían 2 columnas principales para sostener el techo, por lo que el detalle de las 2 columnas demuestra que lo escribió alguien que conocía bien estos templos. También se ha descubierto un sello que demostraría que Sansón existió, pues se halló un sello del siglo XI a.C. con la figura de un gran felino que ataca a un humano con el pelo largo. Ciertos eruditos dicen que la escena que aparece en el artefacto recuerda la historia de Sansón en el libro de Jueces, luchando contra un león. El hallazgo del sello muestra cómo las personas de la zona en el siglo XI a.C. tenían una historia de un hombre tan fuerte que fue capaz de matar a un león. También es curioso que el sello fue descubierto en las proximidades de una zona que fue la antigua frontera entre israelitas y filisteos. Por su parte, la reconstrucción histórica de la época es una prueba de que el escritor vivió los hechos narrados, pues las naciones mencionadas y los dioses, costumbres y otras cuestiones han quedado demostradas por la arqueología. Años después, en el 1117 a.C., ocurrió un cambio trascendental en la organización de Israel. Pasaron de los jueces al nombramiento del primer rey de Israel. El nombramiento lo hizo el último juez de Israel, el profeta Samuel. La época de los reyes abarcó un periodo de unos 5 siglos de la historia hebrea,
con el comienzo del reinado del rey Saúl en el 1117 a.C. hasta el año 607 antes de la era común, con el reinado de Sedequías. El primer rey poseía virtudes como el coraje, pero terminó cambiando, pues se hizo arrogante. De hecho, en una ocasión incluso ofreció un sacrificio, labor que solo correspondía al profeta. La falta de fe llevó a Saúl a violar la ley de Dios, en vez de esperar a que Samuel llegara para ofrecer el sacrificio, por lo que Dios terminó eligiendo otro rey. El primer rey de Israel, seleccionado por Dios, existió y no es un mito. De hecho, se halló un sello con el nombre del rey Saúl en unas excavaciones realizadas fuera de la ciudad vieja de Jerusalén, que data del primer templo de Jerusalén. Por otra parte, en 1 Samuel 31:10 se dice que los filisteos pusieron la armadura del rey Saúl en la casa de las imágenes de Astoret, y su cadáver lo fijaron en el muro de Beth-San, y su cráneo lo fijaron en la casa de Dagon, cuestión que confirmó la arqueología cuando se desenterraron los templos de Astoret y Dagon. El siguiente rey, que gobernó por 40 años, fue notable por su fe. Era solo un joven cuando peleó contra el gigante filisteo Goliat, al que dijo: «Tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina, pero yo voy a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos». Por lo que David confió en Dios, mató al gigante filisteo y llegó a ser un valiente rey guerrero que peleó por los intereses del pueblo de Dios. Y debido a su fe, David fue agradable al corazón de Jehová. En su vida David sufrió las dolorosas consecuencias por pecar gravemente. David había cometido graves pecados. Primero había tenido relaciones sexuales con una mujer casada llamada Batseba, y luego tramó la muerte del esposo. El rey David incluso se vio obligado a huir para salvar la vida, pues su hijo Absalón intentó usurpar su trono. Sin embargo, Absalón murió poco después. Joab le dio muerte y lo arrojó a un hoyo y lo cubrió con piedras. Aunque durante mucho tiempo se dudó de este personaje, en 1993 el arqueólogo Abraham Brian encontró una piedra de basalto negro que contenía una inscripción que hacía referencia a la casa de David como rey de Israel. Por otra parte, una arqueóloga israelí descubrió en la ciudad de David un canal que es mencionado en el segundo libro de Samuel, donde han encontrado el túnel para la conducción subterránea de agua que corresponde con el mencionado en la Biblia. En relación con el rey David y la conquista de Jerusalén hace unos 3000 años, cuando arrebató la ciudad a los jebuseos, por las características y la situación del canal, explicó Eliad Mazar, existe una alta probabilidad de que el canal de agua sea el llamado Sinor, que se encuentra en el relato de la conquista por parte del rey David. Una de las ciudades más importantes de la época del rey David fue Gat, la ciudad de los filisteos, el lugar donde vivió Goliat, ciudad que ejerció un papel trascendental en la dominación de los israelitas. Y es que cuando los israelitas conquistaron la tierra prometida y se la repartieron, la porción de Judá incluía Gat. Esto provocó un sinfín de batallas, incluida la muerte de Goliat. Incluso en los días de Samuel el arca del pacto fue capturada y llevada a Gat, con consecuencias nefastas para los habitantes de la ciudad de Gat. La Biblia también habla de la gran puerta de Gat, donde el rey David llegó para refugiarse cuando huyó de Saúl. Esta inmensa ciudad ha sido buscada por los arqueólogos para conocer más sobre la cultura filistea y desenterrar parte de la historia de la época del rey David. Hasta hace poco no se sabía con exactitud dónde estaban las ruinas de Gat. Durante años se propusieron ciertos lugares donde descansarían las ruinas de Gat. Sin embargo, ninguno de estos lugares encaja con lo que la Biblia contaba de la ciudad, hasta que unos arqueólogos de la Universidad de Bar-Yan descubrieron en el Parque Nacional de Tel Zafait la puerta de entrada a la ciudad bíblica de Gat. Según el profesor del Departamento para el Estudio de la Tierra de Israel de la Universidad de Bar-Yan, la puerta desenterrada es la más grande jamás encontrada en el país, mostrando el estatus y la influencia de Gat durante este periodo. También comentó que a lo largo de 20 años de excavaciones creímos que Gat en los siglos 9 y 10 a.C. era la mayor de la zona, no solo filistea sino en general. Los últimos hallazgos demuestran que era 2 o 3 veces más grande que Jerusalén. También se han hallado en templos filisteos inscripciones con nombres similares a Goliat. El rey David murió en la vejez y nombró como su sucesor a su hijo Salomón. Las características de su reinado fueron justicia y paz. Salomón llegó a ser tan conocido que se oyó hablar de él en lugares tan remotos como Seba, en Arabia. La reina de este país viajó a Israel para ver por sí misma la gloria y las riquezas de Salomón, así como para poner a prueba su inteligencia. Se llevó tal impresión que incluso alabó a su Dios Jehová por haber elegido un rey tan sabio. Con la bendición de Dios, el reinado de Salomón fue el más próspero y pacífico de la historia de Israel. Por desgracia,
Salomón no siempre se dejó guiar por la sabiduría de Jehová. Por ejemplo, aunque Dios había prohibido que los reyes tuvieran muchas esposas, se casó con 600 y tuvo 400 concubinas, muchas de las cuales adoraban dioses falsos. El resultado fue que poco a poco se alejó de Jehová y terminó adorando a ídolos. Por eso Dios le dijo que su familia perdería gran parte del reino. Este rey construyó el templo de Jehová en Jerusalén, que sería el centro de la adoración verdadera de Israel. Durante la inauguración del edificio, Salomón hizo una oración a Dios, en la que le dijo: mira, los cielos, sí, el cielo de los cielos ellos mismos no pueden contenerte, cuanto menos, pues, esta casa que yo he edificado. La Biblia dice que Dios concedió una gran sabiduría a Salomón, y según la cronología bíblica, el rey Salomón gobernó Israel desde el 1037 hasta 997 a.C., justo en la época en la que la civilización israelita dejó muy atrás a otras civilizaciones con respecto a la construcción. Por ejemplo, el libro Arqueología de la Tierra de Israel cuenta que hubo un gran adelanto en las civilizaciones israelitas en la época del rey Salomón. De hecho, Salomón construyó en sus ciudades con piedras cortadas en bloques y colocadas con precisión, unos muros muy sólidos, según esta fuente, mientras que los muros de ciudades de países vecinos de Israel habían sido construidos de ladrillo y madera. Además, las ciudades reconstruidas para la época de Salomón muestran una excelente planificación, pues las casas estaban ordenadas en línea y los caminos hechos con precisión. Este profesor también mostró la gran diferencia de los utensilios de la época del reinado de Salomón con pueblos vecinos. El cambio en la cultura material es patente, no solo en los artículos de lujo, sino especialmente en la cerámica. La calidad de la alfarería y su cocción mejoraron radicalmente. Por otra parte, unas excavaciones hechas en Jerusalén han mostrado restos de construcciones cuyas características coinciden con las descripciones escritas sobre los edificios del reinado de Salomón. Jarrones de cerámica con mensajes grabados en hebreo y dirigidos al rey, y figuras que prueban la fecha de su construcción. El muro descubierto testifica la presencia de un reino, pues su fuerza y forma revelan un alto nivel de ingeniería, cuyas afirmaciones coinciden con los relatos bíblicos que cuenta que el rey Salomón construyó el primer templo de Jerusalén. Se han encontrado fortificaciones antiguas descubiertas durante varias excavaciones en Jerusalén y que respaldan la versión bíblica de los tiempos del rey Salomón. Incluso descubrimientos geográficos de la época confirman lo narrado en la Biblia, como la existencia de bosques de cedros, de los cuales Salomón obtuvo madera para la construcción de Jerusalén. Tras la muerte de Salomón, el territorio se dividió entre sus dos hijos en el año 997 a.C. Al sur, el reino de Judá en torno a Jerusalén, y al norte, el reino de Israel con la capital en Samaria. La Biblia dice en 1 Reyes 11:43: entonces yació Salomón y Rehoboam su hijo empezó a reinar en lugar de él. La Biblia sigue contando que en su 5.º año de reinado aconteció que Sisac, el rey de Egipto, subió contra Jerusalén y logró tomar los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, y todo lo tomó, y pasó a tomar todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Cuestión que quedó confirmada cuando se encontró en los muros del templo de Amún en Tebes, Egipto, una inscripción en una pared, donde se cuenta que la victoria que logró hace casi 3.000 años el faraón Sisac sobre el reino de Judá. Como norma general, el reino del sur fue más estable, mientras que el del norte presentó mayores problemas de convivencia interna y con otras naciones. Ante aquellas circunstancias, Dios mandó a los profetas. Debido a la desobediencia de sus gobernantes, ninguno de los dos reinos gozó mucho tiempo de paz, fomentaron la religión falsa y se apartaron de Dios.